Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y por nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. El día de hoy vamos a concluir con nuestra serie Una colonia celestial en la tierra, la cual fue desarrollada por el pastor Josué Vargas Cousin de Costa Rica, y el día de hoy traemos sobre la mesa el tema de voceros de Cristo. Si existe algo en lo que un servidor está completamente seguro y de lo cual siempre me acusaré, es que soy un vil pecador, indigno de la misericordia de Dios, y que Cristo Jesús murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. ¡Qué glorioso evangelio! Que redimió el alma de un vil pecador, de los cuales, como el apóstol Pablo declarase, yo soy el primero. ¡Qué gracia tan más admirable y absoluta! ¡Cuánta misericordia se derrama en la palabra evangelio! ¡Qué incomparable acontecimiento que transforma el corazón de un hombre caído y lo lleva a la gloria eterna! Y el día de hoy estaremos hablando de este maravilloso tema, voceros de Cristo, con el pastor Josué. Pastor, buena noche. Buenas noches, pastor Adrián, y buenas noches, queridos hermanos que están conectados en este programa. Como siempre, un honor para mí poder participar, gozoso también de que hemos podido desarrollar algunos temas que creemos son muy importantes para la vida cristiana y sobre todo para el fortalecimiento también de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y esta noche, pastor, pues es un tema maravilloso, como usted bien apuntaba, muy claramente o muy precisamente con las palabras introductorias. Es un gran honor poder ser parte de la Iglesia del Señor por gracia, y sobre todo también es un gran privilegio poder tomar con nuestras bocas ese glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Así es, pastor Josué. Un privilegio, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad, pastor. Y el día de hoy vamos a estar intentando instruir a la iglesia con el favor de Dios, la influencia completa de su Santo Espíritu y el conocimiento ya delegado en las Sagradas Escrituras. Pastor, básicamente el tema del programa con el cual concluye la serie Una colonia celestial en la tierra es voceros de Cristo, y me gustaría mucho que le dijese a la audiencia, para empezar a desarrollar esto con mayor profundidad, qué es un vocero de Cristo, o de qué, básicamente, de qué vamos a estar hablando, pastor Josué. Sí, pastor. Bueno, esta palabra que hemos o que estamos utilizando, un vocero de Cristo, la palabra
es sencillamente alguien que habla en nombre de otra persona. Así que, pastor y querida audiencia, en lo que respecta a nuestro tema, lo que decimos es que todo cristiano es un vocero de Cristo porque tiene una comisión especial, y esa comisión es proclamar el nombre de Dios y ese glorioso y maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir también que ser un cristiano es ser un portavoz de las buenas nuevas del evangelio. Y como siempre, la idea de todos estos programas y todo lo que nosotros hablamos o compartimos es fundamentarlo en la Escritura. Y yo quiero citar, pastor, un versículo de la Escritura que nos habla con mucha claridad respecto a esto. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, escribió el apóstol lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que acá se nos dice que la iglesia, esa misma iglesia o ese pueblo que nosotros en esta serie hemos denominado como una colonia celestial en la tierra, está puesta, según nos dice el apóstol Pedro, para anunciar las maravillas o las excelencias, los atributos de su rey. Entonces, esta proclamación de Dios es una labor que todo cristiano tiene, y por eso es que nosotros afirmamos con toda propiedad que un creyente es un vocero de Cristo. Y pastor, también, ¿por qué decimos de Cristo? Bueno, porque la Escritura dice a nosotros que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, nos dice en Hebreos 1:3. Así que proclamar a Cristo es anunciar a Dios, porque también la Escritura nos dice que Jesucristo, o en Jesucristo Dios se ha manifestado en carne, y nosotros ahora conocemos al Padre porque su Hijo lo dio a conocer. Así que ser un vocero, pastor, en términos generales, es extender la palabra de Cristo por donde sea que nosotros vayamos. Muy bien, pastor. Y en este caso, nosotros tenemos que atender a algo, pastor, o me gustaría mucho que nos ayudara por varias razones a aclarar qué es lo que tenemos que extender, o qué es lo que tenemos que hablar, o qué es lo que el cristiano debe proclamar. No es algo desconocido que el evangelio, no solamente en esta época, sino a través de la historia, se ha diluido y se ha visto infectado por diferentes herejías. Y por lo regular, las personas no saben qué es lo que enseña la Escritura o cuál es el evangelio, porque sí podemos dividir dos cosas, es decir, sí podemos hacer un énfasis en qué significa y qué es lo que debemos de proclamar como voceros de Cristo, y qué es lo que debemos enseñar como voceros de Cristo. En este caso, nosotros podemos reconocer que hay una decadencia en ambos lados. A mí, en lo particular, la iglesia es activa en el evangelismo y salimos a evangelizar, y cuando nos toca compartir el evangelio con una persona que dice asistir a una iglesia evangélica por más de 5, 10 años, 20 años, y le preguntamos, los hermanos, un servidor, le preguntamos, pues, que nos diga cuál es el evangelio, en qué evangelio ha creído. Y la realidad, pastor, es que las personas, incluso dentro de las iglesias evangélicas, no conocen el evangelio. Y dentro de esas iglesias que supuestamente están sustentadas por las escrituras, incluso no son enseñadas con las escrituras, pastor. Entonces, para partir de aquí, ya que hemos concordado según la escritura, según el pasaje que usted mismo nos hizo el favor de redactar, donde el apóstol Pedro nos dice que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable para proclamar sus virtudes, ¿qué es lo que estos, nosotros como cristianos, como voceros de Cristo, qué es lo que deberíamos de proclamar y qué es lo que deberíamos de ensayar? Si usted me puede corregir, si debemos de hacer una
división en estas porciones, pastor. Sí, pastor. Bueno, en términos también generales y como una respuesta sumamente corta o escueta, nosotros lo que debemos entender es que debemos proclamar y enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos llevar donde quiera que vayamos. Ahora bien, pastor, a veces hay confusiones cuando se habla de lo puedan comprender. La reforma o la doctrina reformada ha dividido la palabra de Dios en dos partes, y a esas dos partes se les ha llamado ley y evangelio. Y estas dos de Dios tienen claramente expuestas, ¿verdad? Pregonadas o publicadas por la iglesia del Señor. Ahora, la ley debe enseñarse con todas las implicaciones, y yo creo que eso es uno de los errores que también se tienen hoy en día. Nuestra generación ha caído la mayoría en un antinomianismo por no comprender que la ley también está allí y debe ser expuesta, debe ser enseñada, pero también el evangelio debe proclamarse con toda fuerza y urgencia, porque ese es un mandato que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos. Debemos anunciar el evangelio, y quisiera ser todavía un poco más específico en esto. Usted sabrá, pastor, que hay muchas personas que hoy en día también han creído que el evangelio es toda la escritura, y eso es por no entender estas dos partes de la palabra de Dios. Entonces hay quienes creen que predicar cualquier porción de la escritura es sinónimo de predicar el evangelio, pero eso no es cierto. Incluso alguien podría dar un mensaje o predicar o dar un sermón, ¿verdad? Hablando de los ministros de la palabra, dar un sermón en el contexto del culto público, un sermón basado en la escritura, arraigado en la escritura, y sin embargo no ser evangelístico, no tener más que doctrina, información de otras cosas y no propiamente el evangelio. Entonces, debemos entender qué es el evangelio. El evangelio en la escritura es un mensaje bastante puntual, diría yo, bastante limitado. Y la Biblia no nos da como que una definición en concreto del evangelio, pero sí nos muestra muchos pasajes de lo que es el evangelio, lo que significa el evangelio. Yo quiero leer solamente uno, y creo que es el que la mayoría tal vez conocerán o habrán utilizado cuando les comparten a otras personas acerca del evangelio, y lo tenemos en 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 3, o a partir del versículo 3, dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces aquí vemos aquí vemos un resumen del Evangelio, según Pablo. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y esto es muy importante porque 2 veces lo recalca el apóstol, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto lo subrayo, querido pastor y queridos hermanos, porque el Evangelio no es un mensaje que sea en sí mismo novedoso. Claramente es revelado de manera sumamente clara en el Nuevo Testamento, pero no es algo que no se conocía de ninguna manera en el Antiguo Testamento. Por eso se nos habla aquí de que es conforme a las Escrituras, y cuando nosotros vamos a proclamar, a enseñar algo, entonces tenemos que cumplir también con esto, tiene que ser conforme a las Escrituras. Y como le decía, pastor, también, porque usted en la pregunta hace una aclaración también importante: proclamar y enseñar. Bueno, el Evangelio debe ser proclamado, pero también hay doctrina que debe ser enseñada a aquellos que se les proclama el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, hay hoy en día también una idea de que la gran comisión, o aquello que se le ha dado como el nombre de la gran comisión de la iglesia, que es ir y predicar a toda criatura, hay la idea de hoy en día de que es simplemente el evangelio, es decir, un mensaje de las buenas nuevas
y nada más. Entonces algunos dicen, bueno, se hacen eventos evangelísticos y listo, eso fue todo. Les predicamos el evangelio a las personas, pero realmente, pastor, esa gran comisión incluye más o abarca más. No solamente ese mensaje del evangelio, sino también todas las doctrinas de la escritura que nos van a enseñar a nosotros cómo vivir de acuerdo a ese evangelio del cual nosotros somos voceros, ¿verdad? Y esto es importante. En Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id y haced discípulos. O eso incluso podría ser traducido como id y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces aquí vemos en esta porción de lo que llamamos la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo, que pastor, no solamente ir a predicar el mensaje de salvación, eso siempre va a estar allí, es esencial, pero aquellas personas a las que les proclamamos el mensaje de Cristo, también debemos enseñarle la doctrina, y eso es lo que me refiero con predicar y enseñar, porque esto es lo que Cristo demanda, que enseñemos a todo lo que Él enseñó y que la iglesia entonces lo guarde, y ese es un trabajo entonces de discipulado que muchas veces, pastor, se excluye de la responsabilidad de la gran comisión que nosotros tenemos como iglesia, ¿verdad? Hablando en términos generales, y no quiero ser malinterpretado con esto. Sí. Es cierto que no todas las personas tienen que ir a proclamar o a enseñar doctrina, pero el evangelio sí, todas las personas tienen el deber de predicarlo, incluso hombre y mujer en sus contextos particulares. O sea, de predicar el evangelio no se escapa ningún cristiano, y más bien es algo que es maravilloso para el cristiano, ¿verdad? Que entiende este privilegio que el Señor nos ha concedido para ser voceros de Cristo. Pastor, hay algo que usted acaba de decir, pero me gustaría que lo recalcara por obviedad, porque creo que es necesario, quizás en el contexto que estamos viviendo aquí en México, y bueno, podría decir en base a lo poco que un servidor conoce o que ha viajado en Latinoamérica, de dónde tenemos que sacar la fuente de nuestra predicación y nuestra enseñanza, porque actualmente personas vienen con supuestas nuevas revelaciones, hay un evangelio completamente diluido, pastor, completamente diluido, no está basado en la escritura. Y pastor, vamos a ser aquí completamente honestos, incluso dentro de iglesias que profesan la adhesión a la reforma protestante, tienen un evangelio de obras, un evangelio completamente diferente al que muestra la escritura. Pastor, le repito, por obviedad, me gustaría que le recalcara a la audiencia de Radio Gracia de dónde tenemos que sacar la fuente de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, a dónde tenemos que acudir, cuál es nuestra regla máxima a la cual debemos de acudir para nosotros ser fieles a Dios. Sí, pastor, bueno, antes asentábamos o fundamentábamos más bien que ser un vocero es hablar en nombre de otra persona, y un cristiano habla en nombre de Cristo, y si vamos a hablar en nombre de Cristo, entonces no vamos a ir a proclamar nuestras propias palabras, sino que vamos a ir a proclamar las palabras de Dios, y esa es la Biblia, es la palabra inspirada por el Espíritu y revelada a nosotros en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra fuente, pastor. Solamente la Escritura es lo que nosotros debemos proclamar. De allí se deriva todo nuestro mensaje. Así es. ¿Y qué nos enseña a nosotros la Escritura, pastor? Bueno, la confesión bautista tiene unas palabras que a mí me parecen muy oportunas. En el capítulo 1, al inicio del párrafo 6, dice que todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están allí contenidas en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros, por tanto, debemos de proclamar, porque solamente la Biblia tiene autoridad y ella es la fuente de nuestro mensaje. Como usted bien decía, pastor, no son anécdotas personales,
lo que los cristianos debemos proclamar. Y es cierto, como usted bien decía, pastor, hay iglesias donde hay éxtasis y visiones y los predicadores dicen, a mí Dios me habló esto y me dijo esto y soñé lo otro. Todas estas cosas deben desecharse porque no es la enseñanza de la Escritura. Pero también desde un punto de vista de iglesias tal vez más conservadoras, donde puede ser que haya iglesias que no crean esas exageraciones, pero también se pueden dar otros errores, ¿verdad? Que el predicador entonces hable solamente, como le decía, anécdotas personales, o que el predicador comience a hablar de sus obras para el Señor, de su trabajo, de su servicio, ¿verdad? O que el predicador también comience a hablar de cómo ha crecido en la gracia de Dios. Y todas estas cosas no es el mensaje que debemos de proclamar, ni es de donde tenemos que extraer nosotros el mensaje. De hecho, cuando las personas se enfocan en eso, lo que hacen es una predicación empírica, diría yo, y que no está realmente basada en la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente cumplir como voceros de Cristo y dar gloria al nombre del Señor, solamente vamos a ir a la Biblia. Ella es la fuente de nuestro mensaje, es en la Biblia donde nosotros podemos aprender de la gloria de Dios, podemos aprender de nuestra condición ante Dios, podemos aprender y conocer acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la fe, acerca de la vida. Todo esto solamente en las Sagradas Escrituras. Y si nosotros vamos a otra fuente, indiferentemente de cuál sea, entonces ya no tendríamos el mensaje de Cristo, ya no seríamos nosotros voceros de Cristo. Seríamos voceros de alguna otra cosa o de alguna otra persona, pero en definitiva no seríamos voceros de Cristo porque nos separamos por completo del mensaje que Él requiere que nosotros proclamemos. Así es, pastor. Pastor, ya que nos ha dejado en claro que es la Escritura a la que debemos de acudir, porque desgraciadamente, bien lo menciona usted, nos llamamos cristianos y a lo último que acudimos es a la Escritura para revisar algo. Generalmente las personas hacen más caso a una instrucción antropocéntrica que a lo que la Escritura enseña. Pastor, usted ya nos mencionó algo al respecto, pero también porque un servidor ve una necesidad de aclarar, me gustaría que nos volviese a hacer mención, quizás quiero pedirle que usted pudiese ampliar más esto, porque yo sí veo una necesidad al respecto. También creo que existe una deficiencia en el entendimiento de lo que a continuación le voy a pedir. Y no solamente veo deficiencia, como estamos mencionando en aquellas iglesias donde desgraciadamente no tienen el interés por la Escritura, sino también aquí ya a las personas que van adhiriéndose o que están adheridas o que ya tienen un tiempo de conocer las estipulaciones de los estándares de la Reforma Protestante, en este caso la mayoría adheridos a una confesión de la época. Y bueno, está esto completamente desvirtuado y no hay una claridad, una por la intervención que sí o no puede tener una mujer en lo que en el desarrollo de la iglesia o de la predicación del evangelio, en la enseñanza a las jovencitas, y por otro lado la exclusividad de que únicamente el pastor sea el que predique. ¿Quiénes deben de predicar el evangelio, pastor? ¿Y quiénes pueden enseñar a la iglesia? Porque decimos, en la iglesia, una cosa es enseñar en la iglesia, es decir, me estoy haciendo referencia a la iglesia local, y otra cosa es enseñar a la iglesia de Cristo. No sé, que me gustaría mucho que usted nos pudiese decir si una mujer, una anciana de la iglesia puede enseñar a una joven de la iglesia. Y también si es exclusivo únicamente de los hombres que prediquen el evangelio, porque hay lugares donde incluso a las mujeres les prohíben ir de voceras de Cristo, de llevar el mensaje de Cristo afuera en las calles. Espero haber sido objetivo con mi pregunta, porque sí me gustaría mucho que nos dejara en claro, pastor, quiénes deben de predicar el evangelio y quiénes pueden enseñar en la iglesia, pastor.
Sí, pastor, es cierto lo que usted bien acaba de decir. Hay bastante confusión generalmente respecto a esto. Y bueno, absolutamente todos los cristianos deben predicar el Evangelio. O sea, todos los cristianos son llamados a eso. Y por eso yo resaltaba antes las palabras en la primera epístola del apóstol Pedro, porque Pedro en esa epístola no se está dirigiendo únicamente a los pastores de las iglesias. Pedro se está dirigiendo a todos los cristianos. Y es de todos los cristianos, hombre y mujer, que él dice que fuimos un pueblo adquirido por Dios para anunciar esas virtudes. Entonces, todo ciudadano del reino de los cielos tiene la obligación, la responsabilidad de predicar el evangelio. O sea, eso Claro. incumbe a todo cristiano y reitero, como usted decía, pastor, hombre y mujer. Ahora, hay contextos particulares, ¿verdad? Para hombres, para mujeres, hay casos particulares, pero esto no es como muchos creen, de que la tarea del evangelismo es solamente para los pastores o maestros de la iglesia. O sea, hay algunos que dicen, no, es que esta obra es para esos ministros ordenados, pero no. Como usted lo dice, pastor, hay que hacer una distinción entre el evangelismo, refiriéndonos a aquella responsabilidad que todos tenemos, y respecto también a la obra de la predicación pública en la iglesia. Pero ya pronto voy a comentar esto de la iglesia. Solo quiero aclarar, pastor, como usted bien lo dice, las mujeres tienen una gran responsabilidad también de predicar el evangelio. Yo creo que la escritura también nos da pautas respecto a esto. Nosotros en Filipenses vemos a aquellas mujeres que dice Pablo combatieron conmigo por el evangelio. Vemos también a Priscila en las escrituras, cómo trabajaba en la obra también juntamente con su esposo. Así que las mujeres deben también de predicar el evangelio. Y quiero también resaltar algo aquí, pastor, porque cuando hablamos de que las mujeres también son llamadas a predicar el evangelio, eso implica algo que muchas veces las hermanas tampoco han entendido bien. Hay una necesidad de que también las mujeres deban crecer en el entendimiento de la escritura, porque tienen que discipular a otras mujeres más jóvenes, como dice la epístola de Pablo a Tito en el capítulo 2. Hay una proclamación del evangelio que las mujeres tienen que hacerla con sus hijos. Es la primera obra misionera de todos nosotros, Sí, nuestros claro. hogares, y las madres sobre todo tienen una gran labor de evangelismo en sus propios hogares con sus hijos y también con otras mujeres más jóvenes, y aún en visitas a otras mujeres vecinas de su comunidad, obviamente con prudencia. No es que las mujeres van a decir, vamos a hacer la obra de evangelismo y vamos a ir a visitar casas de hombres solos. No se trata de eso. Sí, pero claro. sí también tiene esa responsabilidad. Pastor, Le comento, sí. Pastor, me gustaría interrumpirlo y meterlo en problemas. No sé si usted me lo permita, dentro del mismo desarrollo de la pregunta. Pastor, estamos hablando que las mujeres pueden proclamar el evangelio. Las mujeres pueden en casa proclamar el evangelio con su familia. Las mujeres pueden proclamar el evangelio en su trabajo, las mujeres solteras que trabajan o que estudian. Las mujeres pueden proclamar el evangelio en sus actividades diarias. En el caso de las iglesias que son activas en evangelismo, en su mayoría sale a evangelizar. Pastor, ¿usted cómo ve que una mujer vaya con el grupo de varones que van a evangelizar y que comparta el evangelio? Y en el caso de las iglesias que llegan a usar una bocina, ¿usted cómo vería eso, pastor? Ya lo metí en problemas, yo lo sé. Bueno, es evidente que al ser esto un tema que genera es un poco espinoso, ¿verdad? Pero, pastor, mi convicción es que la mujer debe también de involucrarse en esta obra, siempre, como le decía, con sabiduría. ¿Por qué? Porque también ahí es donde debemos distinguir entre lo que es la predicación del evangelio a una enseñanza doctrinal. Cuando vamos a hacer una obra de evangelismo, no vamos a ir a dar una cátedra de predestinación o de escatología, que competen más a la labor de los varones en cuanto a enseñanza. Pero la proclamación del evangelio tiene que ser también para las mujeres.
y reitero, pastor, siempre con prudencia, ¿verdad? Por ejemplo, así como hablamos de que una mujer no debería ir a hacer una visita a un hombre solo, tampoco un hombre solo debería ir a hacer una visita a una mujer sola. Entonces, Claro. También hay un aprovechamiento muy, muy grande en ese aspecto de mujeres que proclaman el Evangelio. Yo le iba a mencionar, pastor, que por ejemplo en nuestra iglesia tenemos una hermana mayor, ya bastante mayor, y que es de mucho ánimo para nosotros, porque es una señora que es muy esforzada en compartir el Evangelio ahí mismo, en su comunidad. Y eso es algo que pues anima, ¿verdad? Y debe confrontar también a las personas que no están disponiéndose a realizar esa obra. Entonces, pastor, mi convicción es que las mujeres deben también de trabajar en esto. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Pero deben involucrarse en esta obra porque, reitero, Pedro no está diciéndole a los varones, no les está diciendo a los pastores o solamente a los varones, a ustedes los escogió Dios como pueblo para que anuncien sus virtudes, sino que lo hace indistintamente. Hombres y mujeres tienen que trabajar en pos de llevar el Evangelio, dar gloria al Señor, anunciar su bondad, su misericordia, su gracia. Bueno, todo lo que compete a Dios y su gloria es lo que tanto hombres como mujeres deben poder hacer y enseñar. Y por eso antes le mencionaba también, pastor, esa necesidad de que las mujeres puedan crecer en el conocimiento de la palabra, aunque no se les da la orden de ser maestras ni predicadoras públicas de ninguna manera. Sin embargo, la responsabilidad de conocer y escudriñar las escrituras la tenemos también todos, ¿verdad? Sí, pastor. Eso, pastor, hablando... Ajá. No, pastor, solamente Sí, pastor. Hay algo que me gustó que mencionó y no sé si pudiese recalcarlo en el sentido de la enseñanza. Podríamos decir que sí, la enseñanza pública pues corresponde no solamente a los hombres, sino a hombres capaces, hombres, vamos a llamar dentro de la selección bíblica, hombres con las cualidades para hacerlo. No cualquier persona debe de presidir un púlpito, no cualquier persona se le da lugar arriba de un púlpito o la dirección de una iglesia. Sin embargo, como usted bien lo menciona, también las mujeres deben de crecer en el conocimiento, porque tienen que enseñar a sus hijos, tienen que enseñar, las mujeres ancianas tienen que enseñar a las jóvenes en la iglesia, tiene que haber un enriquecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, a fin de que ellas puedan transmitirlo al grupo que les corresponde transmitirlo. No sé si pudiese hablarnos más de eso, pastor, tanto de varones como en el caso de las doncellas y de las mujeres en general. Sí, pastor, es muy, muy importante. Y yo, por ejemplo, a las mujeres hermanas en la congregación, creo que fue en la última oportunidad que tuve para compartir con ellas en una reunión dirigida a mujeres, hablando en Tito capítulo 2, les mencionaba de que toda mujer que llega a Cristo, o sea, toda hija de Dios, tiene en la escritura ya un objetivo que tiene que cumplir. Igualmente los varones, por ejemplo, en el capítulo 2 de Tito dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, aquí vemos nosotros un contexto de una enseñanza bastante limitada a cuestiones hogareñas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto, pastor? Nuestra práctica correcta de la vida cristiana va a desprenderse de un evangelio bien entendido y de doctrinas correctamente aplicadas. Así que aunque nosotros nos vayamos a centrar en cuestiones prácticas, el fundamento de la doctrina tiene que estar allí, y por eso es que las mujeres también deben de crecer en el entendimiento de eso. Entonces, yo le digo a las hermanas: mire, usted tal vez puede ser joven, si se trata del caso de una hermana joven, ¿verdad? Pero usted ya sabe que tiene
un objetivo, que es ser una de aquellas ancianas que va a ser maestra del bien, que va a enseñar a las otras. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que esa persona tiene que vivir para poder llegar a ser esa anciana que el Señor requiere? Pues obviamente todo está fundado en la doctrina y en un deseo y en un esfuerzo por crecer. Y lo mismo es con los hombres en este mismo capítulo, en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y es el mismo caso, o sea, los varones que llegan a Cristo, aún jóvenes, tienen que esforzarse por crecer en el conocimiento para llegar a una práctica correcta. Y yo creo que es una confusión pensar que hay personas piadosas que desconocen doctrina. O sea, eso bíblicamente no puede ser. Es cierto que hay personas piadosas que tal vez no tienen la facilidad para comunicar o transmitir doctrina, pero de que la entienden, de lo contrario no vivirían piadosamente, porque Pablo le dice a Timoteo que la doctrina es conforme a la piedad. Excelente punto, pastor. Entonces, claro que estas personas la entienden, aunque tal vez no tengan la habilidad para poder transmitirla o compartirla, pero la entienden. Así que esto es para hombres y para mujeres, pastor, y yo creo que en esto también hay una gran exhortación para nosotros los varones que estamos casados, porque parte de las responsabilidades de la mujer también nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Instruir a nuestras esposas, no solo a nuestros hijos también, para que toda la familia crezca en el conocimiento de Dios. Pero yo me temo que sí, pastor, por eso lo mencioné anterior, yo me temo que algunas hermanas en Cristo crean que porque no tienen una responsabilidad de ser predicadoras o maestras, porque no es el plan de Dios para las mujeres, sin embargo, entonces también erróneamente piensen que es que no tienen ninguna responsabilidad de crecer en el conocimiento de las Escrituras, pero claramente que lo tienen y es algo que no se debe pasar por alto. Sí, entonces, pastor, ajá. No, adelante, pastor. Lo que pasa que qué bueno que lo puntualizó, ¿no? Porque sí se llega a desestimar ya cuando vienes de aquellos lugares donde incluso en vez de pastor tenían pastora, y que claro que es una blasfemia, y en vez de predicador había predicadoras y como 10, 20 profetas y prácticamente todos los, vamos a llamarle como ellos le llaman, todos los ministerios los ocupaban las mujeres. Se llega a un entendimiento bíblico y se ve en las escrituras que las mujeres, bueno, realmente no tienen por qué estar a cargo de una iglesia local, a ellas no se les delega el sacerdocio, y bueno, en términos generales, cuando se llega ya a la doctrina, la mujer se desatiende y dice, bueno, el hombre es el que se encarga de predicar y únicamente los hombres que son aptos. Y otros pues enseñar en la iglesia según el mismo pastor o los mismos ancianos vayan determinando según los dones o habilidades que Dios haya dado. Entonces si llega a ocurrir que la mujer se desatiende de esa enseñanza, incluso se desatiende de la proclamación del evangelio, pensando que pues, ella no les corresponde nada de eso. Y fue muy óptimo y realmente benéfico que usted puntualizara lo que la Escritura puntualiza, que a cada uno de nosotros, independientemente del llamado que tenga Dios para un hombre de subirse a un púlpito, de predicar y de instruir a la Santa Iglesia del Señor, todos nosotros tenemos el llamado de proclamar el Evangelio, todos nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio, hombres y mujeres, y también tanto hombres como mujeres tenemos la obligación de enseñar doctrina. Sin embargo, en este caso, como bien lo menciona usted, las mujeres pues primero tienen que enseñar a sus hijos, posteriormente, claro, las ancianas con prudencia, reverencia, amor y el deseo de conducir a las más jóvenes a la gloria del Señor, van a enseñar, como bien lo menciona usted en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, a conducirse de una forma prudente, a amar a sus maridos. Igual los jóvenes tienen o los ancianos tienen que comportarse de una forma reverente para instruir también a sí mismo a la iglesia, aunque no sean ellos las personas que estén a cargo. Entonces, solamente quería volver a recalcar algo que usted ya nos mencionó, pastor, porque
al menos desde el punto de vista de un servidor, en los lugares que ha estado y bajo lo que yo he visto, como las personas que ya llegan al entendimiento bíblico o a la reforma protestante y se dan cuenta de que las mujeres no tienen por qué estar a cargo, ahora se van al otro extremo. O sea, en la otra era todo el peso para la mujer y la mujer hacía todo, y en este lado prácticamente no hace nada, pastor. Sí, pastor, pero eso también creo que suele suceder porque las personas buscan más un reconocimiento que un servicio para la gloria del Señor, ¿verdad? Eso sucede en esas iglesias donde, como usted bien lo dice, todos los ministerios requieren mujeres y tenemos entonces las famosas diaconisas. Y llegan hermanas entonces que salieron de esa doctrina errónea y llegan a alguna iglesia en donde se entiende que no hay ningún oficio femenino en la iglesia, o sea, no hay diaconisas, pero entonces la pregunta que se hacen, si aquí no hay diaconisa, entonces ¿en qué servimos? Porque limitan a un oficio el servicio al Señor. Y eso es lo que por lo general, al menos uno puede detectar y no se dan cuenta de que hay muchos servicios para el Señor que no necesitan simplemente ser un cargo, un oficio dentro de la iglesia. Así es, pastor. pastor. Pero es una actitud que hay que evitar. Y pastor, hay una gran responsabilidad para los miembros más maduros de la congregación, porque esos miembros más maduros es de los que, como vimos en Tito, se esperan que puedan influir los ancianos mayores en los más jóvenes y las mujeres mayores con las más jóvenes. Y esto es también una confrontación para los miembros más maduros de la iglesia. Lo triste es que con frecuencia, muchas veces, o algunos más bien de los creyentes o miembros de más años en una iglesia, a veces llegan a ser más bien los más difíciles de moldear, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que como iglesia debemos esforzarnos todos en hacer y servir para ese bien común, de que todas las personas estén involucradas en la actividad del evangelismo según las capacidades, ¿verdad? Y también contextos particulares. Pero, pastor, para responder la otra parte de la pregunta que usted me hacía, ¿quiénes pueden enseñar en la iglesia? Fue la otra parte. Sí. Y eso es muy importante porque estábamos hablando justo de esto, de la mujer que también tiene esta responsabilidad de predicar el evangelio igual que los hombres, pero ahora debemos ser más específicos, porque el hecho de que toda persona, hombre y mujer, cristianos, sean llamados a predicar el evangelio, no quiere decir que todos los hombres pueden, o las mujeres también, deban proclamar el evangelio desde un púlpito en la iglesia, claro, o desde una asamblea pública, no. Eso no es así. Hay una distinción respecto a eso. Y es que solamente, como usted apuntó también antes, solamente aquellos varones ordenados por Dios para tal función de predicar públicamente son los que deben administrar la palabra, ¿verdad? Pastor, dentro de las congregaciones. Y cuando hablo, ¿sí? Sí, pastor, aquí, disculpe que le interrumpa, pero usted cómo va desmenuzando las cosas. Me gustaría mucho que dirija a la audiencia de Radiogracia en algunas cuestiones, porque usted ya nos está diciendo, es que realmente lo que enseña la Biblia es que solamente hombres capacitados, hombres dotados son los que van a presidir un púlpito, es decir, no todo hombre, ¿verdad, pastor? Así es, pastor. No, le escucho, pastor. Sí, así es, que no todo hombre. Sí, no todo hombre. Pastor, aquí puntualizar algo muy claro, que es necesario, según ve un servidor, que se entienda. La exclusividad del hombre en el servicio desde un púlpito no es meramente una cuestión machista, no es meramente algo que nosotros sacamos porque así lo queremos, es algo estipulado por la Escritura, pastor. Así es, pastor, eso es claramente
estipulado por la Escritura y de ninguna manera es como algunos lo toman, como bien dice usted, hay gente que dice que es que Dios es machista por esto, pero eso no es así. Dios fue el que creó al hombre y a la mujer, Él conoce sus facultades, conoce sus capacidades y Él mismo es el que ha asignado los roles particulares tanto para el hombre y para la mujer, sin que esto signifique que, por ejemplo, porque algunos dicen, bueno, es que si la mujer no predica es porque Dios cree que la mujer es menos capaz o menos inteligente que los hombres. No, nosotros no podemos afirmar eso. Probablemente haya mujeres con muchas capacidades intelectuales mayores a las de los hombres. Claro. Pero simplemente es lo que la palabra del Señor ordena, y es la palabra que tiene autoridad porque Él es nuestro hacedor y Él es sabio, y hay fundamento también. Incluso podemos decir teológico para esto, ¿verdad? A partir de la caída, porque fue Eva la que fue tentada en primer lugar, pero además lo que sencillamente debería acabar todo debate es que Dios así lo ordenó. No hace falta que nosotros vayamos a querer profundizar en el por qué Dios lo ordenó así. Simplemente si Dios lo ordenó así es lo que nosotros debemos aceptar y lo que nosotros debemos creer que es lo más sabio, porque así lo estipuló el Dios que es completamente sabio y que es perfecto en todas sus obras, en todos sus caminos. Esto no es algo que las iglesias reformadas inventaron, sino que es lo que la Escritura dice. ¿Cuál es el problema? Como lo decíamos anteriormente, ¿de dónde tenemos que sacar el mensaje? De la Escritura. Y como muchos no van a la Escritura para saber qué predicar y para saber qué hacer, entonces es cuando vienen razonamientos subjetivos y piensan que es que aquellas porciones de la Biblia, como por ejemplo en Primera de Timoteo 2, 11, 12 o Primera de Corintios 14, 34, donde se habla de que no se le permite a la mujer enseñar en el culto, en la iglesia, entonces yo he escuchado a algunos decir esto, es que eso fue para aquel tiempo, ya no es lo mismo para nosotros. Entonces eso es una obstinación de simplemente tergiversar la palabra para que calce con sus propios conceptos o razonamientos, pero esto no es algo caprichoso de las iglesias, simplemente queremos ser fieles a la palabra del Señor y así es que Dios lo ha estipulado. Y así como decimos también, pastor, porque esto es importante, porque a veces se centra todo en el debate en que la mujer no puede predicar, no se le permite ejercer autoridad o dominio sobre el hombre, ¿verdad? Y eso obviamente implica la predicación. Pero a veces el debate se centra tanto en eso que aquellos que dicen que esto es machismo no se dan cuenta que es que tampoco es que cualquier hombre, como bien lo decíamos, tiene que estar predicando. Entonces vamos a decir, Dios es feminista, no, de ninguna manera. O sea, lo que la Escritura enseña es que Dios escogió, comisionó personas o dio dones a su iglesia, como lo que nos dice a nosotros en Efesios, versículo 11, voy a leerlo rápidamente aquí, Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esos primeros, apóstoles, profetas y evangelistas, esos fueron un don particular para aquel tiempo de la iglesia, de la iglesia primitiva, podríamos decir. Pero hoy en día tenemos el oficio pastoral, que es el que se va a encargar constantemente, o los pastores o obispos son los que se van a encargar continuamente de llevar a cabo el ministerio de la palabra en una iglesia local. Entonces, son personas, como bien lo apuntaba usted también, pastor, capacitadas o dotadas por el Espíritu Santo, comisionadas para ese mensaje, reconocidas también por la iglesia. Aquí, cuando yo hablo de este tema con otras personas, hago esta aclaración, pastor. Aquellos que van a estar ministrando la palabra del Señor públicamente, no es que las iglesias los tienen que elegir, las iglesias los tienen que reconocer. El que los elige es Dios. Y la iglesia tiene que reconocer que aquellos dones y aquellas características o cualidades bíblicas que se requieren para ese ministerio estén en esa persona. Entonces, la iglesia, al final de cuentas, lo que hace no es elegir, sino confirmar o reconocer a aquellos hombres dotados que el Señor entonces ha apartado. Ahora bien, pastor, nosotros como bautistas
confesionales y que escribimos la Confesión Bautista de Londres de 1689, también allí encontramos algo importante, porque hablamos de que constantemente es la obra de los pastores predicar la palabra. La predicación pública en la iglesia está claramente establecida para esos hombres dotados, reconocidos que son los pastores, pero también habrán algunos hermanos que son capacitados por el Espíritu Santo, que son llamados y aprobados por la iglesia para predicar la palabra del Señor sin ser necesariamente pastores. Y esto es a lo que la confesión le llama hermanos dotados, o incluso podríamos nosotros de alguna manera llamar también como maestros en una iglesia. Y quiero citar lo que dice el capítulo 26 acerca de la iglesia, en la confesión, en el párrafo 11, porque lo dice muy bien, dice: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Entonces, en esto somos claros también, porque la Escritura nos muestra ejemplos de otros varones que no eran propiamente pastores y tenían esa facultad de ir y predicar la palabra. Tenemos, por ejemplo, a Apolos como un ejemplo bíblico. Claro. Esas personas que fueron comisionadas o dotadas por el Señor para predicar la palabra. Ahora, estos hermanos dotados o maestros en una iglesia no son pastores, sino que trabajan también bajo la supervisión pastoral, pero sí son personas que son reconocidas por la iglesia. Aquí quisiera también, si me lo permite, pastor, decir algo que a mí me resultó sumamente interesante al leer un libro que había salido publicado recientemente en español. Se llama Edificación y Belleza, y tiene que ver con una explicación respecto del capítulo 26. ¿Perdón? No, digo que excelente libro, pastor. Sí, es excelente porque trae un trasfondo muy, muy bueno acerca del capítulo 26, que es el capítulo respecto a la iglesia de la Confesión Bautista. Y leyendo ese libro, el autor narra todas las críticas que recibieron los bautistas particulares del siglo XVII, porque se les acusaba de parte de los presbiterianos, sobre todo, que entendían que la labor de la predicación pública era solamente de los pastores y no de ningún laico, por decirlo de alguna manera. Entonces los bautistas recibieron críticas, pero los bautistas iban a la Escritura y veían que habían otros hermanos dotados que podían predicar. Sin embargo, no era una predicación a la libre como se da en muchas congregaciones, ¿verdad? Donde simplemente a alguien se le dice: bueno, venga, usted quiere predicar, vaya y predique. O tal vez el pastor de la iglesia, aquí decimos dedocráticamente, es decir, simplemente a su antojo le dice a alguien: venga, usted va a predicar, usted va a servir en esto. No era así, había una gran solemnidad en este punto porque entendían la importancia de la predicación pública. Entonces el autor comenta cómo estas iglesias en el siglo XVII reconocían a esos hermanos dotados, y a mí el procedimiento me pareció muy importante e incluso enriquecedor, porque lo que ellos hacían, la práctica que tenían era que aquellos varones que querían exponer la palabra públicamente externaban su deseo, y entonces se les citaba para tal día, se les decía: tal día usted va a exponer durante tanto tiempo esta porción de la Escritura. Supongo que en otras ocasiones tal vez era libre, pero lo hacían en un momento fuera de un culto público, donde se reunían únicamente los miembros de la iglesia local, y entonces se le daba algunas oportunidades a esas personas o a esos varones que querían predicar públicamente para que la iglesia los escuchara. Y después de escucharlos en varias oportunidades, la iglesia debía de votar o reconocer si esas personas tenían la facultad para predicar en público. Entonces, era un proceso muy solemne, muy, muy solemne, porque a veces
tenemos la idea de que muchos dicen, no, es que para el ministerio público, simplemente con que la persona dé una enseñanza que se entienda, eso es todo, pero eso no es lo que dice la Escritura. Tiene que ser alguien que pueda dominar la palabra, que pueda tener, Claro. que pueda, como se dice popularmente, defenderse bien con la Escritura, Sí. ¿verdad? Que sea consistente con la Escritura, porque dar una enseñanza entendible más bien es lo que se requiere de todos los cristianos que van a ir a evangelizar. Pero el ministerio público requiere lo que muchos no ven, esas capacidades dadas por el Espíritu, Claro. no simplemente que sea algo entendible. Y pues bien, eso es muy, muy llamativo porque involucraba a toda la iglesia en una oración constante y también en escuchar con discernimiento, porque esos hombres podían ir a hacer la obra de evangelismo como todos los demás cristianos fuera del culto público, pero para el culto público son personas que, como ya hemos dicho, son capacitadas por el Espíritu y al final también reconocidas por la iglesia. Pastor, usted ya nos ha establecido el parámetro que la Escritura nos enseña acerca de quiénes pueden enseñar, predicar y enseñar lo que está en las Escrituras. Y fue claro en cada una de las porciones, es decir, no hay duda de que todos debemos de predicar el Evangelio, no hay duda de que todos podemos enseñar la palabra en diferentes áreas y bajo diferentes circunstancias, pero únicamente hay personas, son personas con las capacidades y actitudes las que pueden presidir de un púlpito, ¿no? No todos están a cargo de una iglesia. Pastor, creo que esta pregunta que sigue a continuación podría ser obvia, sin embargo, la desestiman y creo que es donde recaería gran parte de la entrevista del día de hoy. ¿Por qué predicar el Evangelio, pastor? ¿Por qué hacerlo? Bueno, pastor, una respuesta muy corta la podríamos obtener también de la Escritura en Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Esa es la razón principal por la cual debemos predicar el Evangelio, porque no hay ningún otro mensaje que salve. No hay ningún otro mensaje que sea poder de Dios para llevar a cabo la salvación en el hombre. Y Pablo le llama también a este mensaje la palabra de la cruz, en 1 Corintios 1:18. Y volvemos entonces al punto. Esta palabra de la cruz es necesaria porque allí en la cruz, enseñándoles a los hombres que hubo un sustituto por los pecados del mundo, Jesucristo, en aquella cruz del Calvario, es ese mensaje que deben de creer los pecadores para poder ser salvados. Y por eso es que nosotros debemos predicar el Evangelio. Pero esto es asombroso, pastor. Y a uno como cristiano debería asombrarle y estar maravillado continuamente con esto, porque yo se lo he dicho también a otras personas, a veces perdemos de vista que Dios en su sabiduría y en su misericordia nos ha concedido a nosotros instrumentalidad, porque Dios no necesita a los hombres. Algunos creen que es que Dios necesita a los hombres y que si el hombre no hace algo, entonces la obra de Dios acaba. No, no es así, pero Dios ha determinado que nosotros tengamos esa instrumentalidad, que seamos cooperadores de la extensión de su evangelio, de la extensión de su reino aquí en la tierra, colaboradores. Y eso nos debe instar a nosotros a predicar urgentemente el mensaje del evangelio, porque lo que nos dice la Escritura, pastor Pablo, en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es que este es el punto, pastor. Debemos de predicar el evangelio urgentemente, porque es el medio o la forma que Dios determinó para que aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo vengan a la salvación en Cristo y a la justificación por la fe en Cristo. Eso es, esa es la urgente necesidad que tenemos de predicar el evangelio. Sí, pastor. Pastor, genial.
el Evangelio es poder de Dios para salvación y eso lo tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestra mente, en cada instante, y que es el medio por el cual Dios soberanamente en su decreto eterno le plació para que llame a sus escogidos a la morada eterna. Y si esto ya es grandioso, maravilloso y sublime, escogió a personas viles y despreciables como usted y como yo y como la audiencia de Radio Gracia para hacer esa maravillosa labor, pastor. Una pregunta, pastor. Una iglesia local. Vamos a hablar de una iglesia reformada, una iglesia con excelente doctrina. Vamos a mencionar a la iglesia ortodoxa en excelencia, con grandes maestros de la Biblia, un predicador elocuente, un pastor elocuente y con buen testimonio, una iglesia fiel que se congrega regularmente sin faltar, pero no predican el Evangelio. Esa iglesia local es una iglesia fiel, pastor. No, pastor, no puede ser una iglesia fiel, puesto que no estaría cumpliendo con la gran comisión. Ahora, quisiera aclarar que puede ser, cuando hablamos de que no sea una iglesia que esté cumpliendo fielmente, que no esté cumpliendo fielmente su función, no necesariamente estamos diciendo que sea una iglesia falsa o que no sea de ninguna manera Claro, una iglesia de qué Cristo. bueno que pero sí hay una gran deficiencia, claramente, porque la responsabilidad que tiene, dada por Dios, de predicar el Evangelio, no se está cumpliendo. Y a veces, pastor, como mencioné muy por encima anteriormente en una de las preguntas, es porque se ha comprado la idea de que toda la escritura es el Evangelio. Y entonces los predicadores o los pastores creen que están cumpliendo su función de predicar el Evangelio cuando realmente están predicando simplemente otras doctrinas, que aunque están relacionadas obviamente al Evangelio, no son propiamente el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y también sucede, pastor, y quizás sea lo que más se da en nuestro tiempo, y como usted bien lo decía, ¿verdad? Pensemos en una iglesia con una doctrina sólida, y sin embargo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final muchas iglesias parecen más seminarios que otra cosa. Pastor, porque hay un gran enfoque en la doctrina, pero tal vez la doctrina en sí mismo no necesariamente aplicada para vivir conforme al Evangelio, sino algo más informativo, y sobre todo el mensaje puntual del Evangelio queda relegado en el sermón a un llamado al finalizar de unos 3 o 4 minutos. Y entonces, ¿cómo van a creer aquellas personas que llegan a la iglesia que desconocen de cosas fundamentales como el pecado, de la depravación del hombre, cuando van a escuchar mucha doctrina, pero mera información, y no se les aplica, no se les persuade por medio de la palabra de la cruz, por medio de la obra de Cristo? Entonces eso es un obstáculo muy grande para llevar a cabo el ministerio de una iglesia local, y obviamente entonces, para responder nuevamente a su pregunta, no es una iglesia que esté andando en fidelidad delante del Señor. No es una iglesia fiel, pero no es una iglesia apóstata. Tiene buena enseñanza, así es, parece seminario, no es una iglesia apóstata, pero necesita ir a predicar el Evangelio porque es una obligación del creyente, como usted bien lo acaba de mencionar anteriormente, pastor. ¿Y si ocurre lo contrario? Es decir, nosotros sabemos, bajo el contexto del siglo XXI, que las mal llamadas iglesias locales en muchas vertientes doctrinales no son sino centro de recreación, no son sino una especie de club social donde solamente las personas, valga la redundancia, van a socializar y no se les enseña. A la iglesia han llegado varias personas donde dicen, estuve 10 años en tal iglesia y nunca aprendí nada. ¿Qué sucede con una iglesia que no enseña doctrina? ¿Qué podemos decir al respecto? Es el mismo punto. Sí, pastor, es el caso contrario, pero al final la
la misma deslealtad hacia el Señor de no cumplir con la gran comisión. Y por eso al inicio apuntaba en que la gran comisión no se acaba con la predicación de las buenas nuevas, sino está la labor también del discipulado, que incluye el mensaje doctrinal y la aplicación de ese mensaje. Es decir, bueno, estas personas, ustedes han creído en el mensaje de Cristo, ahora les vamos a enseñar cómo vivir como es digno del Evangelio, cómo andar como es digno delante del Señor con sabiduría. Y eso implica o requiere la doctrina. Entonces, si una iglesia se enfoca solamente en ese aspecto de la gran comisión, que es la predicación evangelística, la predicación meramente del Evangelio, pues el Señor obviamente es poderoso para orar y traer salvación a muchas almas, pero van a ser niños en la fe, van a ser personas que no pueden soportar un alimento sólido, como la exhortación que el autor de la Epístola a los Hebreos le hizo a esas personas, debiendo ser ya maestros, les decía. Y eso nos muestra que nosotros debemos conocer el Evangelio, pero debemos crecer también en todo el consejo de Dios, en todas las escrituras. Y si una iglesia no enseña doctrina, si una iglesia no forma a hombres y mujeres fieles, entonces no está siendo leal, tampoco está cumpliendo de ninguna manera la responsabilidad que el Señor les ha demandado. Así es, pastor. Qué bueno que se está dejando en claro que hay que tener equilibrio en esta situación. Ciertamente lo mencionó con claridad. Hay iglesias que parecen seminarios y hay iglesias donde la doctrina no parece que no importase y bueno, se les tiene que instruir al creyente. Es parte del mandato de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hay que tener un equilibrio en ello. Pastor, el tiempo se nos va, pero no quiero que concluyamos esta serie sin una pregunta que yo creo que es indispensable y en la cual nuestra serie de una colonia celestial en la tierra no estaría completa desde mi humilde punto de vista, pastor. Y es, si estamos hablando del Evangelio y estamos hablando de ser voceros de Cristo, pastor, ¿por qué es un privilegio y una obligación predicar el Evangelio y hacer discípulos? Sí, pastor. Bueno, es un gran privilegio porque como tanto usted como yo lo anoté anteriormente, somos miserables, viles, pecadores, que no teníamos ninguna parte con Dios, no teníamos ninguna forma de lavarnos a nosotros mismos nuestras manchas del pecado, no podíamos hacer nada, éramos enemigos y aborrecedores de Dios. Y sin embargo, por medio de esa palabra de la cruz, por medio del mensaje del Evangelio, en algún tiempo de nuestra vida el Señor llegó con su gracia irresistible, nos atrajo hacia Él, cambió nuestro corazón de piedra, puso un corazón de carne, nos dio una nueva vida, nos dio esperanza, nos dio libertad y nos dio el mayor gozo que un mortal puede recibir, que es el gozo de la salvación. Y pensar en todo lo miserable que éramos sin Cristo. Ahora Él nos ha traído a una unión en Él por medio de la fe y nos concede el poder servirle a Él como voceros. Eso es un gran privilegio, pastor. Poder cooperar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, avanzando en esta tierra. Es un privilegio que creo que nosotros muchas veces somos culpables de no dimensionar bien, pastor. Creemos que predicar el Evangelio es como predicar cualquier otro mensaje, pero no es así. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, que es poder para salvación y que tiene toda potestad del Señor para demandarnos y asegurarnos que su palabra, que va a ser expuesta o predicada por nosotros, nunca volverá a él vacía. Crean o no crean los pecadores que han de escucharnos, es un inmenso privilegio el poder decir somos en algún sentido heraldos del Señor Jesucristo, y eso es, creo que como le digo, algo que no llegamos a dimensionar bien, pastor. Y bueno, es una obligación porque es nuestro mismo
rey, nuestro mismo amo, nuestra misma cabeza, la que lo ha determinado, la que lo ha demandado y nos ha hecho a nosotros responsables de predicar el Evangelio. Me hace recordar al profeta cuando el Señor le comisiona como atalaya y el punto era que si no anunciaba a los hombres y no les advertía, la sangre de ellos iba sobre su cabeza, y esa misma responsabilidad debemos tenerla para con nosotros mismos, pensar que si no queremos ser culpables de la sangre de los demás, tenemos esta responsabilidad y obligación de predicar a toda criatura el mensaje del Evangelio, pero también de hacer discípulos, aquellos que van respondiendo a este mensaje, aquellos que reciben el mensaje con fe por la gracia de Dios. A esas personas entonces tenemos que discipular. Obviamente no vamos a ir a discipular a alguien que no acepta el mensaje del Evangelio, eso es ilógico, pero aquellos que lo van aceptando debemos de esforzarnos también por llevar una labor de discipulado, siempre pensando en que el amor de Cristo nos constriñe y nos impulsa también a esa preciosa y maravillosa labor que nosotros tenemos. Así es, pastor. Así es. Una hermosa obligación, un privilegio maravilloso que el Señor nos haya llamado en su gracia y gloria eterna a ser sus voceros. Pastor, se acabó la serie. Unos comentarios finales que le quiera decir a la audiencia de Radio Gracia. En lo personal, pastor, yo le quiero dar las gracias. Me sentí muy a gusto, la verdad. Lo vi más que una entrevista, como una charla. Aprendí mucho, pastor. Me regocijé mucho que estar con usted en estos tiempos. Y también, claro, estoy agradecido porque yo sé el tiempo que usted tuvo que dedicar para poder acompañarnos, no en una sola ocasión, sino 4 ocasiones, y cumplir así una serie, pastor. Unas palabras que le quiera decir a la audiencia antes de despedir esta serie, pastor. Sí, pastor, bueno, antes de dar estas palabras, quiero agradecerle más bien a usted el permitirme este espacio, y estoy agradecido con el Señor y le doy gloria al Señor si de alguna manera estos 4 programas que hemos realizado han sido de alguna bendición, aunque sea para una sola persona que haya escuchado. Ya claro, me regocijo y me seguiré regocijando en el Señor por tal oportunidad. Y pastor, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, lastimosamente se acaba la serie. Para mí también fue muy grato poder compartir con usted, con la audiencia en estos programas. Y pastor, quisiera nada más decir algunas palabras respecto a algo que tal vez creo yo que pueda ser oportuno. Y es que cuando hablamos de que todo cristiano tiene que ser un vocero de Cristo, a veces puede ser que personas se pregunten, bueno, pero ¿cómo yo voy a ser un vocero o una vocera de Cristo? Yo no sé predicar. Y yo le quiero decir a esas personas, y tal vez alguno tiene ese cuestionamiento, es que nosotros los cristianos, puede que usted no domine al dedillo doctrina, pero no se le está demandando tampoco que ese sea el enfoque, es primeramente ese evangelio de Cristo. Claro. Y siguiendo con el texto en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quiero recalcar cómo el apóstol Pedro lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí tiene ya usted, querido hermano, hermana, una forma de proclamar el mensaje de Cristo. Y yo le digo a las personas, si, pueden darse muchos argumentos para hablar de la existencia de Dios, pero hay un argumento que es irrefutable, pastor y queridos hermanos: es la obra de Dios en nosotros. Nadie le puede decir a usted si su testimonio es verdadero o no. Usted es un mentiroso por lo que está diciendo. Usted sigue siendo la misma persona de antes. No.
Si usted verdaderamente tiene una novedad de vida, usted puede dar testimonio de que ese Dios, en su amor, en su gracia, le llevó del reino de las tinieblas. Así es, pastor. No hay nada como En este tiempo no erais pueblo, lo que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, allí hay mucho para dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos experimentado por la gracia de Dios, esa influencia poderosa del Espíritu Santo, que es como ríos de agua viva que corren en nuestro interior, esa experiencia que tenemos es de lo que vamos también a proclamar. Usted puede decirle a las personas, mire, Dios es un Dios misericordioso, que visita al pecador cuando es un enemigo todavía de él, andando en tinieblas, que no solamente no era su pueblo, sino que era enemigo, pero en su amor envió a Cristo para acercarlo hacia él. Y lo que usted está hablando simplemente es de la experiencia suya, de lo que usted ha vivido en esa gracia salvadora del Señor. Y al final del versículo dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la condición de todo hombre caído, sin misericordia. Y usted que ha experimentado eso, usted puede decirle entonces al pecador, al cual ha de testificarle que esa persona está perdida sin la misericordia y la gracia del Señor, que sus pecados han hecho una separación entre él y Dios y que necesita ser alcanzado por la misericordia y la gracia del Señor que se extiende solamente por medio de Cristo. Y una vez más, lo que usted está diciendo es simplemente lo que usted ha experimentado de parte del Señor en esa preciosa y maravillosa obra de salvación. Así es, pastor. Gracias por esas palabras a aquellos hermanos y hermanas que pueden estar cuestionándose cómo ellos pueden hacerlo en base a ciertas carencias. Gracias, pastor. Pastor Josué, usted sabe que fue un gusto haberlo tenido con nosotros en esta serie. Pastor, esperamos que no sea la última serie en la que nos acompañe o el último programa. Ya por ahí estaremos viéndonos, yo creo que dentro de unos 4 meses, 5 meses, pastor, si me permite comprometerlo. Dios quiera, pastor. Con el favor de Dios. Yes. Muy bien. Y a toda la audiencia de Radio Gracia, a los hermanos que nos acompañaron hasta esta hora, esperamos que haya sido de bendición esta serie. Para un servidor es muy grato estos temas, me gustan mucho, son alentadores para la iglesia en el sentido de que a veces perdemos el piso y la dirección como creyentes y no sabemos realmente o no estamos ubicados donde debiésemos de estar ubicados y cuál es nuestra labor, unos haciendo y deshaciendo por un lado cuando hay llamados específicos a la vida de cada uno de nosotros como una colonia celestial en la tierra. Queridos hermanos, también les invito a seguir con nosotros en los programas de Radio Gracia, como ya lo mencioné, ya tenemos pastores en los siguientes 3 meses. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido mucho. Creo que Dios es muy misericordioso con cada uno de nosotros. Un servidor está muy agradecido día a día porque en su benevolencia nos permite seguir adelante con este pequeño programa donde el primero que aprende soy yo y se regocija aprendiendo de otros ministros, y claro está, con su disposición y amabilidad, pues el Señor nos humilla día a día más a servirle, ¿verdad? Tenemos en la siguiente semana, vamos a estar hablando de la Santa Cena. Va a ser un programa, un único programa, no va a ser una serie. Posteriormente estaremos hablando de la nueva perspectiva de Pablo. También traemos el tema, ya vamos a entrar con temas teológicos como el lapsarianismo. Nos van a estar exponiendo las posturas supra e infra, y también vamos a estar hablando en otro programa de la teología del pacto. Vienen a hablarnos, otro pastor viene a hablarnos de la teología del pacto. Y bueno, hermanos, hay más programas por desarrollar: el gobierno de ancianos, el gobierno de la iglesia, el cortejo bíblico. Nos van a estar hablando sobre el anticristo. Y bueno, creo que el Señor, ahorita no los tengo todos en la mente. Tengo anotados y las fechas todos los programas,
pero es más o menos para que ustedes nos acompañen en oración y que vean que hay mucha necesidad de hablar y de este espacio, y gracias a Dios el Señor nos ha permitido conocer a pastores fieles, pastores que quieren servir fielmente al Señor sin ninguna intención ajena a la gloria que le pertenece. Y bueno, esperamos que todo este programa y todo este esfuerzo sea de bendición para cada uno de las personas que se acerca a escucharnos en Radio Gracia. A todos los que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que les conceda día a día de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y nos conceda la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saludó cordialmente el pastor Adrián Horta. Bendiciones totales. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.